Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Osito Gens Live en este miércoles 28 de julio de 2021 y todavía en un contexto que nos mantiene en la preocupación ciudadana que tiene que ver justamente con esta pandemia y por supuesto se nos viene otra pandemia que es tan o más complicada que esta, que la fisiológica, ¿no es cierto?, de este virus que tiene que ver con la salud mental. Y relacionado con el tema de la salud mental también un tema que aparece como tremendamente importante. De hecho, el MinSal, nuestro Ministerio de Salud, ha declarado que en nuestro país hay alrededor de un 1,06% de la población que presenta este tipo de demencia. Esto equivale más o menos a 180.000 personas. Y según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 47,5 millones de personas que tienen algún grado de demencia y el 60 o 70% de ello corresponde justamente al Alzheimer, que es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, con el pensamiento y con el comportamiento humano. Y por eso quisimos en esta ocasión invitar a quien es doctor en bioquímica y que nos va a ayudar a entender desde el mundo de la ciencia, la investigación, este fenómeno, este flagelo social humano, ¿no es cierto?, que es el Alzheimer. Voy a presentarlo de inmediato. Él es don Francisco Morales Zavala, de la Universidad Mayor, investigador y académico. ¿Cómo está, Francisco? Buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla y por compartir, ¿no es cierto?, tus conocimientos, tu experiencia en este tema tan gravitante que lamentablemente cada año arroja cifras mayores y donde no nos preocupamos hasta cuando nos llega. Y al parecer es una enfermedad silenciosa que va apoderándose lentamente, ¿no es cierto?, de nuestro pensamiento, de nuestra memoria, y que influye en las relaciones cotidianas, en el diario vivir también. Conocemos, obviamente, por testimonio de quienes conviven con personas que tienen Alzheimer, lo difícil que se transforma la vida, ¿no es cierto?, que empieza a cambiar justamente de quienes la padecen. Y en este sentido, partiendo de una relación macro, ¿qué está haciendo la ciencia por resolver esta pandemia Alzheimer? Bueno, tú lo dijiste muy correctamente, es una enfermedad que es la principal forma de demencia y, bueno, a medida que aumenta la expectativa de la vida de la población en general, que es considerado algo bueno, aumenta la incidencia también de estas enfermedades junto a otras enfermedades crónicas. Y en ese sentido, ya que la población en general en nuestro país también va envejeciendo, es algo que tenemos que preocuparnos. Y la comunidad científica ha estado trabajando arduamente en principalmente dos aristas, que es métodos de diagnóstico y tratamiento. ¿Ya? Porque hasta el momento, lamentablemente, esta es una enfermedad que no tiene una cura. ¿Ya? Hay tratamientos que se recetan, se medican. Sin embargo, no son, solamente logran frenar parcialmente el avance de la enfermedad por una ventana de tiempo acotada, pero posteriormente la enfermedad retoma su curso. O sea, no ha sido posible cambiar el curso de la enfermedad en ese sentido. Y por otro lado, un problema grave también es poder diagnosticar adecuadamente la enfermedad de Alzheimer, porque generalmente el diagnóstico, ¿cuándo se hace? Cuando la persona presenta los síntomas que tú muy bien dijiste están asociados a la memoria y que de una u otra manera todos tenemos en la retina cuáles son los tipos de síntomas. Pero cuando aparecen esos síntomas, y esto es bastante importante, la enfermedad ya ha llevado desarrollándose en la persona que lo padece aproximadamente 20 años. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, es una ventana muy amplia en donde la enfermedad ha ganado terreno, por decirlo de alguna manera, causando algún daño que muchas veces es irremediable, irreparable. Entonces, cuando se hace el diagnóstico, a veces es poco lo que se puede hacer. Y por eso de repente los tratamientos farmacológicos no tienen el efecto en los pacientes que se ven en el laboratorio o en las etapas de prueba. Entonces, ahí hay un problema importante. Uh -huh. En este sentido, Francisco, no hay un paliativo que, si bien no resuelva el tema, nos permita a nosotros detener el proceso. En este minuto, un fármaco o tratamiento que detenga para siempre el avance de la enfermedad o la progresión, no hay. Si bien
Actualmente, los principales fármacos que se utilizan para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer son inhibidores de una enzima que se llama la acetilcolinesterasa, que es una enzima que degrada un neurotransmisor importante bueno, para procesos relevantes en memoria, pensamiento, etcétera. Tiene una ventana de tiempo en el cual funcionan desde que se administra, ¿ya? Pero es una ventana solamente. Posteriormente, la progresión de la enfermedad continúa, ¿ya? Entonces, y estos fármacos, como no todos los seres humanos somos iguales o únicos, no funcionan de igual manera en todos los pacientes. Entonces, cada paciente es único y ahí el médico tratante tiene que hacer una evaluación adecuada y ver qué fármaco es el que sirve para la etapa de la enfermedad en el cual se encuentra el paciente también, que también es otro factor importante. Correcto. Francisco, bueno, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. No sé cuántas de esas hemos tomado Ujú. para resolver nuestra futura vida una vez que salgamos de esta pandemia. Y uno de los elementos es que al principio de la pandemia, durante el 2020, digamos, y parte del 2021, parecía que el grupo de jóvenes eran intocables y se autoconsideraban una especie de superhéroes, que a ellos no les llegaba. ¿Hay de alguna manera también un mito Sí. urbano con esto, con el Alzheimer, que solo le da a los viejos, por ejemplo? Mira, esa es una súper buena pregunta, porque estadísticamente hablando, la población que se ve más afectada es la población sobre 65, 70 años, donde está la mayor incidencia. Sin embargo, ese es un Alzheimer que generalmente se llama de origen esporádico, ¿ya? Sí, pero hay otro tipo de Alzheimer que es de origen genético o hereditario. Uh -huh. El Alzheimer que es de origen hereditario, que es un porcentaje menor, pero de todas maneras importante, eh, afecta a poblaciones más jóvenes, considerablemente más jóvenes, que va aproximadamente entre los 30 y los 50 años, ¿ya? De edad. Cuando aparece la enfermedad de Alzheimer en ese rango etario, generalmente es de origen hereditario y la progresión de la enfermedad es mucho más rápida, es mucho más violenta que el Alzheimer de origen esporádico que da a mayor edad generalmente. Entonces, es un caso importante eso de tenerlo en consideración si es que en mi familia tengo antecedentes de que mi papá, mi abuelo, hayan tenido o hayan sido diagnosticados con esta enfermedad, estar atento a posibles síntomas, ¿ya? Porque la enfermedad de Alzheimer tiene síntomas que no son fáciles de reconocer, o sea, en etapas finales ya son más fáciles de identificarlos, pero en etapas tempranas se pueden confundir con otras cosas. Por ejemplo, déficit de algunas vitaminas u otros tipos de demencia, ¿ya? También es muy difícil diagnosticarlo. Por eso ahí los clínicos, generalmente los ensayos que se hacen son exámenes de evaluación cognitiva, ¿ya? Más que exámenes que sean como exámenes de sangre o de imagenología, que también hay, pero todavía están en desarrollo, hay algunos que son más novedosos que otros, pero el tema del diagnóstico ahí es muy importante, muy importante. Perfecto. Y en este sentido, si tuviéramos que explicar, conocemos a grandes rasgos que hay un tipo de células, ¿no es cierto?, que se van degenerando con el tiempo y que van, ¿no es cierto?, provocando este tipo de fenómenos. ¿Cómo podríamos explicarlo en simple aquello? Sí, bueno, eso está en la génesis básicamente de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, si bien su origen primigenio no está claro hoy en día, hay hipótesis al respecto, hay algunas características que son bien conocidas de la enfermedad, como por ejemplo la formación de agregados de fragmentos proteicos en el cerebro, ¿ya? Que son básicamente de dos tipos los más famosos, por decirlo de alguna manera, que son los agregados del péptido beta amiloide, ¿ya? Que es un fragmento de una proteína que se expresa en diferentes tipos celulares, y agregados de la proteína tau, ¿ya? Son dos agregados de origen proteico, que por motivos que se desconocen, en estados patológicos, cuando ya se presenta o se está comenzando a desarrollar la enfermedad, se comienzan a agregar y generan efectos tóxicos sobre las neuronas, produciendo la muerte de las neuronas y también impidiendo las conexiones neuronales. Y de ahí comienza un deterioro
que culmina con los síntomas clínicos en el paciente y posteriormente la muerte, lamentablemente. Ujú. Francisco, ¿y en qué consiste tu investigación, digamos? Que es, que usa, ¿no es cierto? Tú me corriges, la nanotecnología de alguna manera para justamente, ¿qué se pretende además en tu investigación conseguir? Lo que, bueno, como tú bien dices, nosotros, porque claro, en este minuto estoy hablando yo, pero somos un equipo de trabajo que ha desarrollado esta investigación usando nanopartículas de oro, buscando hacer diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Este es un trabajo bueno, que yo comencé explorándolo en mi tesis de doctorado, junto con el doctor Marcelo Kogan. Y bueno, también en este minuto se encuentra trabajando un tesista de doctorado, Pedro Jara, en donde lo que tratamos de hacer, o sea, lo que estamos buscando, es poder llevar estas nanopartículas al cerebro y cargadas con algunas moléculas que apuntan a desarmar estas estructuras proteicas, de manera que no, dejen de ser tóxicas, y aparte, como estas nanopartículas eventualmente se acumularían, poder diagnosticarlas a través de técnicas de imagenología, como las técnicas en base a rayos X, porque el oro genera un contraste en los rayos X. Si uno se hace una radiografía de la mano, por ejemplo, se ven los huesos, ¿ya? Porque los huesos atenúan los rayos X, los frenan. Entonces nosotros estamos viendo como la sombra de los huesos. En principio sería lo mismo, pero con las nanopartículas de oro. Que uno pudiese ver la sombra que genera la nanopartícula de oro y si se agrega o no, asociarlo a la presencia de estos agregados en el cerebro. Aquí se habla en la información que recogimos, oro y Ujú. diamantes. Ah, Eh, bueno, sí. Eh, Ujú. el fuerte de la investigación ha sido generada con nanopartículas de oro, pero los nanodiamantes, que pueden sonar un poco excéntricos, oro y Sí, diamante, eh, es importante entender, bueno, y me gustaría explicarlo, que los materiales, cuando están a escala nanométrica, ¿ya? Que es una escala, una nanopartícula es miles de veces más pequeña que una célula, ¿ya? Que algo que conceptualmente nosotros tenemos en nuestro interior, que es muy pequeño. Las propiedades de los materiales cuando están a escala nanométrica generalmente cambian con respecto a las propiedades del material como a macroescala, que es la escala que nosotros tenemos, nuestra escala cotidiana, por decirlo de alguna manera. Es por eso que, por ejemplo, las nanopartículas de oro, que nosotros asociamos el oro con un color amarillo, por ejemplo, cuando están en escala nanométrica, cuando son nanopartículas de oro, interactúan de formas diferentes con la luz y tienen colores que van desde los color rojo, colores azules, dependiendo del tamaño, forma y un montón de otras cosas. Es así que pasa lo mismo con el diamante. El diamante, cuando está en escala nanométrica, que son literalmente diamantes muy pequeños, es un diamante grande ya. que por diferentes métodos se hace a escala nanométrica, en su estructura se le colocan impurezas, por decirlo de alguna manera, de nitrógeno que hacen que sea fluorescente, este Ya. nanodiamante muy pequeño. Y como el diamante es una estructura en base a carbono, es muy biocompatible, es bastante biocompatible, es poco tóxico. Entonces tenemos un nanosistema muy pequeño, bastante biocompatible, que es fluorescente, y que nosotros recubrimos con moléculas que reconocen estos otros agregados que son característicos de la enfermedad de Alzheimer, y la idea es buscar mecanismos para hacer diagnóstico más eficaz y oportuno. Porque Ya. hasta el día de hoy, como te mencioné, el diagnóstico se hace por test cognitivos cuando el paciente ya presenta la enfermedad, o los síntomas, perdón, pero la enfermedad partió 20 años antes, o sea, llegamos 20 años tarde. Uh, Perdimos 20 años de poder tratar al paciente de alguna manera y tratar de buscar evitar esta neurodegeneración que muchas veces es irreversible. Entonces, ahí la nanotecnología nos ayuda a varias cosas, porque si me permite explayarme un poco más en eso, que es un punto bien por favor, importante, por favor. que actualmente hay muchos fármacos, ¿ya? O estrategias que se prueban a nivel de laboratorio, ¿ya? Se prueban en células y funcionan bien, se prueban en modelos de animales y funcionan bien, pero al momento de pasar a etapas clínicas, a los ensayos clínicos, que bueno, han estado muy de moda ahora con el tema de las vacunas, los ensayos clínicos fase 1, fase 2, fase 3, en esa etapa, cuando se tienen que tratar ya a personas que tienen la enfermedad, no muestran efectividad. Ya. Y es
y ha pasado bastante, es muy recurrente con diferentes fármacos que parecieran ser muy promisorios, pero finalmente no llegan a la clínica porque no muestran efectividad en los ensayos clínicos. En ese punto, una barrera muy importante de poder saltarse o atravesar es la barrera hematoencefálica, que es una barrera que divide o protege al cerebro de las cosas que están en la sangre, porque el cerebro es un ambiente muy protegido, que tiene que estar muy regulado para que funcione. Entonces, esta barrera lo que hace es seleccionar las cosas que llegan al cerebro. Y algunos fármacos, que pueden ser muy promisorios, tienen problemas para atravesar esta barrera. Entonces, aunque pudiesen funcionar, como llega tan poquito, la atraviesa tan poco, que no son efectivos. Entonces, en ese punto, la nanotecnología también ofrece muchas oportunidades, ¿ya? Porque como son a una escala muy pequeña, se pueden diseñar o hacer algún tipo de ingeniería, ¿ya? Yo puedo colocar diferentes moléculas en su superficie que engañen un poco a esta barrera y me permitan atravesarla y mejorar la biodisponibilidad, ¿ya? O aumentar la cantidad de estos fármacos que pueden ir unidos a la nanopartícula también y que esta vez sí puedan ser efectivos. Entonces hay muchas estrategias y una de ellas es la nanotecnología. Ujú. O sea, estos elementos como el oro, los diamantes, ¿no es cierto?, a escala de nanotecnología, ¿no es cierto?, pequeñísima, eh, Ujú. eh, lo que producen es una barrera o producen, por así decir, voy a usar lenguaje game, o combaten, ¿no es cierto?, destruyen, no sé, no me imagino qué es lo que pasa dentro del cerebro con estos elementos. Estos elementos, cuando llegan al cerebro, ¿ya? Porque estos elementos no llegan solos, en su superficie se colocan diferentes moléculas, ¿ya? Que tienen Ya, efectos terapéuticos. Entonces lo que hace la nanopartícula es, mediante diferentes estrategias, poder llegar al cerebro, por ejemplo, y hacer la entrega del fármaco de manera más efectiva. Esa como primera parte, ¿ya? perfecto. Como primera parte de la nanopartícula. Pero hay otras potencialidades de la nanopartícula que aparte de llegar al cerebro y entregar de forma más precisa el fármaco, que de otra manera tal vez no podría llegar, se pueden utilizar para poder hacer diagnóstico, ¿ya? Como te mencionaba yo, a través de técnicas basadas en rayos X, por fluorescencia u otras técnicas de imagenología, que lo importante es que podrían diagnosticar o indicar la presencia de estos agregados in vivo, porque la presencia de estos agregados, si bien hoy en día hay técnicas que por imagenología se pueden detectar, es casi impracticable para poder ser utilizado en la población general, porque son técnicas extremadamente caras, con equipamientos que muchas veces no están presentes en el sistema de salud público, ¿ya? Correcto. Y que nos sirven como para ir haciendo un análisis masivo de la población, porque hay que recordar que durante los 20 años donde se desarrolla esta enfermedad no hay síntomas. ¿Y quién se preocupa de algo que no lo está afectando o que no piensa que lo está afectando porque no lo siente simplemente? Es como el tema del COVID, la gente queda asintomática, por ejemplo, Claro. ¿ya? Exacto, y ese es un problema gigante. Bueno, el Alzheimer también tiene ese problema, que uno es asintomático por mucho tiempo, hasta que deja de ser asintomático, presenta los síntomas, pero ya es un poco tarde a veces, es poco lo que se puede hacer. Ujú. Entonces, por Bueno, eso los temas de diagnóstico son importantes. correcto. Bueno, la vejestud va provocando de alguna manera que por un proceso normal de la vida, ¿no es cierto?, ciertas células se van degenerando y vamos perdiendo una serie de destrezas, habilidades, conocimientos respecto de temas, y por eso dentro de los mitos urbanos incluso se habla que es muy bueno, por ejemplo, hacer puzzle o ciertos ejercicios que ayudan a la comemoria, ¿no es cierto? O como una metamemoria en definitiva. Y ese es un proceso normal. Y en este caso el Alzheimer lo que haría es acelerar esos procesos producto de una ruptura de un proceso natural, por así decir. Eh, la verdad es que no. La enfermedad de ¿Ya? Alzheimer, si bien hay un deterioro en casi todos nuestros sistemas vitales a medida que vamos envejeciendo por un proceso normal, eso es un proceso fisiológico, ¿ya? La enfermedad de Alzheimer es un proceso patológico, en donde Correcto. se forman estos agregados proteicos a partir, por, estos agregados proteicos se forman y no deberían formarse en una condición fisiológica, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no es que acelere un proceso, es una enfermedad, ¿ya? Que en una condición fisiológica no debería aparecer. Ujú.
Ujú. Y Entonces, cuando tú me dices que son, ¿no es cierto?, estos elementos proteicos, en las investigaciones científicas se ha procurado descubrir, por ejemplo, qué tipo de alimentación o qué tipo de conducta de vida podría provocar aceleramiento o distanciamiento de aquello. sí, sí, hay correlaciones entre ciertos estilos de vida, ciertas patologías asociadas a estilos de vida, ¿ya? Y la incidencia de la enfermedad de Alzheimer, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Hay una directa correlación entre enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, e incidencia en la enfermedad de Alzheimer. Y las enfermedades cardiovasculares, en su gran mayoría, son debido a nuestros hábitos, ¿ya? De alimentación, de ejercicio, el tabaquismo, por ejemplo, que es factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, como también el Alzheimer y otras. Entonces, sí, nuestro estilo de vida, cambiando nuestro estilo de vida para tener menos incidencia de este otro grupo de enfermedades, se ha correlacionado con una menor incidencia en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, son cosas que nosotros podemos modificar. Ahora, eso es un tema que no es menor porque, por ejemplo, el tema de las enfermedades cardiovasculares, que también tengo algunas aproximaciones en mi trabajo en eso, es la principal causa de muerte en el mundo, las enfermedades cardiovasculares. Y no de ahora, desde hace mucho tiempo. Y se investiga un montón en esas áreas y sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo. Y muchas de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir en un gran porcentaje cambiando nuestro estilo de vida. Y eso se sabe hace mucho tiempo también. Pero bueno, somos porfiados. O no tenemos más alternativas. Yo sé que hay También, estilos es de verdad, vida. toda la razón, sí, Claro, hay estilos de vida toda para la quienes razón. vivimos en estas grandes ciudades y donde el nivel de productividad que se nos exige o el tema de la velocidad, que es el gran tema del siglo XXI, el tema de la velocidad con que se hacen las cosas, con que se resuelven o cómo se enfrentan, digamos, es tremendamente importante porque los procesos, si en el siglo XX se demoraban 3, 4 años, hoy día se demoran un tercio en producirse todos los fenómenos sociales, culturales, científicos de todo tipo, las Bueno, tecnologías también. y Entonces, justamente asociado a eso, a este estilo de vida muy rápido, de repente descuidamos cosas que no deberíamos descuidar, como por ejemplo nuestra alimentación, que a veces la descuidamos y otras veces no tenemos acceso a mejor. Es que es un tema, el tema de los accesos a mejor alimentación, por ejemplo. ¿Ya? Hay muchas personas que lamentablemente no tienen capacidad de elegir porque hay un tema económico de por medio. Y eso sí puede ir afectando nuestra salud o la capacidad de hacer deporte o practicar deporte desde, bueno, desde siempre, en realidad hasta siempre, que el deporte también ayuda mucho en prevenir muchas enfermedades. ujú. Entonces, esos son temas muy importantes que deberían estar considerados más fuertemente. Las horas de educación física en los colegios, por ejemplo, la salud, el acceso a comidas saludables y otras cosas. Mm. Y el joven Francisco Morales, ¿en qué minuto decide, ¿no es cierto? Voy a irme por este camino, ¿no es cierto?, para intentar resolver desde el mundo de la ciencia este fenómeno, esta patología del Alzheimer. ¿Qué gatilla? Bueno, bueno, yo estudié bioquímica en mi formación de pregrado y la bioquímica es muy amplia. ¿Ya? Uno puede abordar muchas cosas. Entonces, me llamó la atención el tema de la nanotecnología, para ahí partí por el tema de la nanotecnología, pese a que no es parte de la formación habitual de los bioquímicos. Sin embargo, en la nanotecnología tiene un potencial enorme en aplicaciones biológicas y biomédicas, la nanomedicina. En ese sentido lo encontré muy interesante, novedoso, un área que, por lo menos cuando yo comencé en Chile, era muy pequeña, la verdad. Y yo lo encuentro extremadamente entretenido. Para mí es como jugar con piezas de Lego, armar estructuras muy pequeñitas y extremadamente caras, lamentablemente, para tratar de buscar soluciones ingeniosas, ¿ya? A problemas, en mi caso, en el área de la nanomedicina. Y cuando entré bueno, yo estudié en la USACH, bioquímica, y me fui a hacer el doctorado en la Universidad de Chile. Y bueno, ahí con el doctor Marcelo Coban, que es un pilar fundamental de la nanomedicina en Chile, ha hecho un desarrollo realmente increíble y un referente. Hice mi tesis de doctorado con él y ahí su línea de investigación es nanomedicina aplicada a la enfermedad de Alzheimer. Y ahí me introduje en el mundo del Alzheimer, que es un mundo realmente apasionante, hay muchas cosas que no se saben, hay mucho por descubrir y hay mucho por hacer. Ahí la nanotecnología
encontré un nicho que es muy interesante y mucho por hacer y que se puede aportar. Y ahí he ido derivando a otro tipo de enfermedades crónicas también, como son enfermedades cardiovasculares, que ahí hice mi postdoctorado con el doctor Sergio Lavanderos también en la Universidad de Chile, tratando enfermedades cardiovasculares. Y actualmente estoy también comenzando a abordar cáncer ovárico a Perfecto. través de la nanotecnología y algunas bioaplicaciones muy, muy interesantes en conjunto con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Un saludo para ellos, que siempre me dicen que los salude. Paola Bien, Pismante, para que no me cobre después. perfecto. Y además esto va a quedar grabado, así que no, Ah, maravilloso. hay una Hay huella evidencia de digital. que me acordé de todo el mundo. Ya. Sí, hay una huella digital. Quiero llevarte a un tema paralelo y no menos importante, Francisco, dado que además, insisto, tú eres un científico, un investigador joven, y que tiene relación con la apropiación social de la ciencia por parte de la ciudadanía y el rol que cumplen los científicos, los investigadores en aquello, y aprovecho, digamos, esta cenefa para agradecerte esta conversación que tenemos, ¿no es cierto?, con quienes nos están siguiendo y quienes van a vernos después seguramente, ¿no es cierto? ¿Y qué rol le asignas tú a la divulgación de la ciencia, esto de salir de los laboratorios y encontrarse con la ciudadanía para decirles no solo que en esto se gasta la plata el Estado y el mundo privado en investigación para mejorar la calidad de vida, sino que también porque la ciencia nos pertenece a todos. ¿Cuál es tu Bueno, visión, tu percepción de aquello? bueno, es un tema extremadamente importante. Para mí la divulgación científica es la piedra angular para hacer un cambio de paradigma en cómo se ve la ciencia por la sociedad. Porque actualmente la ciencia está muy alejada de la sociedad, muy alejada de la política también. Por lo mismo, a la sociedad no le importa, probablemente los políticos no lo van a considerar tanto. Pero, Francisco, perdona, cuando tú dices la ¿Sí? ciencia es un abstracto, perdona, es una metáfora Sí, casi un mismo. sí, Hablemos de la científica y los científicos, ¿no? ya. Bueno, bueno, la ciencia es desarrollada por científicos y científicas. En ese contexto y teniendo eso en mente, es nuestra responsabilidad salir un poco del laboratorio, que es un área o una tarea para la cual no nos forman. Entonces, hay mucha iniciativa propia en eso y de ser uno el motor de eso. Es nuestra responsabilidad salir del laboratorio y comunicar lo que hacemos y por qué lo hacemos. Porque no lo hacemos por estar aburrido y nos gusta estar en el laboratorio, bueno, particularmente a mí sí me gusta, pero lo hacemos porque tiene un fin último, que el fin último es impactar en la sociedad para mejorarla. Muchos de los avances, bueno, un aspecto positivo que se ha visto durante la pandemia es que la población se ha acercado mucho a términos científicos que antes eran impensados, PCR, ¿ya? La PCR, hoy todo el mundo sabe más o menos lo que es importante, que es un método diagnóstico, ¿ya? Que las fases clínicas de los ensayos, ¿ya? Que las vacunas tienen que pasar las fases clínicas, que es la bioseguridad, son temas o conceptos que hoy en día se están hablando mucho más, pero claro, estamos en una pandemia. Eso no deberíamos necesitar una pandemia para acercarnos a la ciencia. Entonces, es muy importante que los científicos salgamos del laboratorio, cambiemos nuestro vocabulario para hacerlo más ameno, porque muchas veces puede ser muy áspero y claro, a la gente no le va a llamar la atención, no nos va a entender, y acercarnos a iniciativas de divulgación como por ejemplo Explora. Explora es una excelente forma de participar, ¿ya? Y dar nuestro granito de arena en poder divulgar tanto lo que nosotros hacemos y por qué es importante. No es por un tema de que la gente sepa lo que yo hago, es lo que se hace en general, porque es importante, porque es relevante, porque es algo, porque yo, mira, hay un ejemplo que yo estuve el 2015 mientras hacía mi doctorado haciendo una pasantía en Barcelona, que era un periodo que la Unión Europea estuvo en una crisis económica, y en las noticias salió que iban a disminuir el presupuesto en ciencia en España. Y fue un tema polémico, y hubo un poco de convulsión asociado a eso. No vamos a decir que fue un estallido social, pero la gente se preocupó. Había opinión respecto a que no era bueno. Probablemente acá la gente no se entera cuando cambia el presupuesto en ciencia en Chile. Y eso es por dos cosas. Primero, porque no se informa. Segundo, porque a la gente todavía no hemos hecho los científicos el trabajo adecuado para hacerle entender a la población que sepan que la ciencia es relevante, que puede afectar su calidad de vida
no solamente la de ellos, sino en el futuro, la de sus hijos, y probablemente si acá cambia el presupuesto en ciencia, no va a pasar nada. Tenemos que lograr como científicos transmitir el mensaje de que la ciencia es importante, en todo sentido, las ciencias biológicas, la astronomía, la química, etcétera, y que puede mejorar fuertemente nuestra calidad de vida, y que por eso que la inversión en ciencia y que la gestión en ciencia, porque no todo es financiamiento, pese a que es muy importante en ciencia, porque lamentablemente todo es muy caro, es importante. Entonces, que se exija desde la población, ¿ya? Que se ponga en la palestra estos temas, que se discutan, ahora que estamos en periodos hemos estado en muchas elecciones y votaciones, que la ciencia debería ser algo que está dentro de los programas de candidatos de diferente índole, pero muchas veces no está, porque hay veces que no sirven para los votos. Pero eso es un tema que los científicos debemos cambiar, es nuestra misión, somos los que hacemos ciencia, somos los que la entendemos y tenemos que ayudar a difundirla. Entonces, instancias como esta me parecen espectaculares, ¿ya? Espectacular que existan oportunidades para poder hablar de esto. Bueno, ahí se produce un pimponeo entre el mundo político y el mundo científico, ¿ah? Claro, los políticos dicen, no, es que los científicos son muy complejos. Y por otro lado, los científicos dicen, no, lo que pasa es que los políticos muchas veces no tienen toda la información y no están preparados de repente para escucharnos. Y cuando nosotros queremos poner los temas, no hay una buena preparación. No conozco, tú me corriges, solo en la constituyente está Cristina Dorador, ¿no es cierto?, como representante del mundo científico en la constituyente, pero en el Congreso no conozco ningún científico que se haya transformado en senador o se haya transformado en diputado, entonces, que podría haber contagiado, a propósito de los buenos virus, podría haber contagiado esta necesidad tenemos un 0,8 del PIB, y creo que es uno de los más bajos de América Latina en inversión científica, y yo no veo, dentro de otros cambios, que esta pandemia esté produciendo cambios en ese sentido también. O sea, si hay algo que ha producido entre el 2020 y el 2021 es la necesidad planetaria de invertir mucho, mucho más en ciencia. Y por otro lado está el desafío también, ese señor, cuando llegue al Congreso, alguna vez tuvo 4 años, 5 años, 6 años. Entonces ahí también hay un desafío para el mundo científico, cómo logramos contagiar, ¿no es cierto?, a través de los jardines infantiles, desde la pequeña edad, desde esa infancia, Exactamente, sí. ¿no es cierto?, cómo motivamos, no para que sean necesariamente más científicos, sino que para que entiendan que la ciencia es parte de su vida. ¿Cuál es Sí, tu perspectiva? ahí, bueno, lo primero que mencionaste, claro, hay muchas veces una disociación entre el mundo político y la academia, entre la política y la academia. Y probablemente las críticas de ambos sectores son muy válidas, porque acá yo no creo en los buenos y los malos, yo creo, no todo es blanco y negro, y generalmente la respuesta está en los matices de las cosas. Y en ese sentido, claro, yo creo que falta tal vez un poco voluntad de ambos bandos, por decirlo de alguna manera, que no deberían ser bandos, pero debería haber más voluntad de los científicos, como mencionamos, de salir del laboratorio, de salir de la zona de confort, ¿ya? Por lo que sabemos hacer y lo que nos hemos preparado, que es estar ahí. Y el mundo de la política, acercarse también a este tema que puede resultar árido, que duda cabe que es un tema árido, en la ciencia en general. Y tiene que haber más diálogo entre esto. Tiene que haber más diálogo. La formación del Ministerio de Ciencia, yo creo que es un paso muy importante en esto, ya que desde la política se reconozca la importancia de la ciencia para que tenga una orgánica o una institucionalidad de la magnitud que es un ministerio. Está comenzando, faltan cosas por hacer, pero bueno, lleva poco tiempo, esperemos que de aquí en adelante, saliendo de esta pandemia, que bueno, el Ministerio de Ciencia también ha jugado un rol Sí, importante ahí, logren mejorar las cosas. Y bueno, también, bueno, tú mencionaste el presupuesto en ciencia, un 0,8, yo tenía entendido que era un 0,38, pero bueno, de todas maneras es un porcentaje bajo, bajo el promedio de la OCDE por lejos, incluso de la región. Y lo que también mencionaste, que es muy importante, tratar de inculcar la ciencia o el pensamiento científico, ¿ya? Desde las primeras edades, ¿ya? Porque uno piensa cuando se habla de ciencia, piensa en universidades, piensa en laboratorios, piensa en etapas más adelante de la vida, pero en realidad los niños son excelentes científicos, ¿ya? Aplican el método científico de una manera innata
Porque el método científico no es ocupar equipos y laboratorios, y etcétera. El método científico es un método de resolución de conflictos, básicamente, un método de resolución de problemas, ¿ya? Que se puede aplicar a muchas cosas, no solamente a la química, a la física, a la biología, sobre las ciencias sociales, un montón. Entonces, Exactamente. se tiene que acercar el método científico, ¿ya? El pensamiento crítico y el conocimiento de las ciencias en general desde las primeras edades. ¿Ya? No, muy bien como dices tú, no, no para que necesariamente todos sean científicos, pero es necesario no ser analfabeto científico. ¿Ya? Es muy Exactamente. importante. Francisco, en estos minutos finales ha estado muy interesante esta conversa, digamos. Eh, Hay un elemento que viene a propósito de lo que estábamos conversando desde las neurociencias y dicen que un ser humano se forma en los primeros 7 o 8 años y por eso es que es tan vital, digamos, entregar esa experiencia, ese conocimiento, esos saberes en tan temprana edad, porque estamos formando el tipo de ciudadano que va a conducir, ¿no es cierto?, los destinos de la sociedad el día de mañana. O sea, no es un tema menor de hacer toda la inversión. Si yo fuera presidente de la República o fuera una persona que decida, claramente pondría todas las fichas en las primeras edades, porque ahí empieza la construcción del nuevo ciudadano. Pero quiero, en esta pregunta final, ponerte en aprieto, y no para que nos des una dipirona en el tema, pero se ve en el caso del Alzheimer, desde la investigación, desde todos los avances planetarios, ¿no es cierto? Más allá de lo que estamos haciendo, lo que tú estás haciendo en Chile, ¿se ve alguna luz al final del túnel? Es complejo. Hay muchas investigaciones promisorias en el tema, ¿ya? A nivel de laboratorio y otras en fases clínicas, pero hay que esperar, porque ya se ha visto, hemos visto con anterioridad que tratamientos, fármacos, etcétera, muy promisorios en etapas de laboratorio, de modelo animal, etcétera, terminan cayéndose en las fases clínicas. Entonces, hay muchos candidatos y hay un cambio de paradigma en este sentido de cómo abordar la enfermedad, ¿ya? O cómo buscar tratamientos contra la enfermedad. Porque generalmente hasta hace unos 10, 15 años estaba muy fuerte el tema de que, bueno, estos agregados proteicos que yo te mencioné, hay que atacarlos, hay que buscar eliminarlos. Ellos son los responsables de esto y si lo eliminamos, esto va a pasar. Y se ha visto que no están así. Es una enfermedad que tiene muchos más factores, ¿ya? Y ahora las estrategias que se están coordinando es ya no atacar un solo blanco, sino múltiples blancos, ¿ya? Porque se ha visto que hay muchas aristas en esto, no solamente estos agregados proteicos, bueno, la mitocondria, por ejemplo, con un rol muy importante, ya, mantener la actividad de la mitocondria, que es esta planta de energía que tenemos dentro de nuestras células, que tiene una función importantísima, ¿ya? Y que también se ve afectada en la enfermedad de Alzheimer. En ese sentido, este cambio de paradigma yo creo que puede traer buenos resultados, ¿ya? Puede traer buenos resultados. Y por otro lado, fue muy polémico el tema, no polémico, sino que llamó mucho la atención y fue esperanzador la aprobación por la FDA, que es este ente regulador de Estados Unidos de fármacos, de un nuevo tratamiento contra la enfermedad de Alzheimer basado en un anticuerpo, ¿ya? Que Ya. reconoce los agregados beta-amiloides, que son uno de estos agregados proteicos, y promueve la eliminación, ¿ya? ¿Por qué digo polémico? Porque los resultados no son todo lo claros que a uno le gustaría, ¿ya? Ya. En las etapas clínicas, este anticuerpo mostró, donde tengo entendido, porque es una información que, bueno, a veces cuesta mantenerse siempre al día, ha logrado disminuir estos agregados proteicos en el cerebro, pero no siempre muestra resultados o efectos clínicos en la persona, ¿ya? En los síntomas, en la progresión de la enfermedad. Sin Perfecto. embargo, hasta ahora es uno, si bien no el único tratamiento que en los últimos años se ha aprobado, que podría en principio cambiar el curso de la enfermedad, ¿ya? Que podría, entonces eso es esperanzador, pero hay que ser muy mesurado y moderado porque los efectos no son todos los robustos que a uno le gustaría, hay muchas dudas por muchos expertos que la han planteado, incluso, bueno, la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina, creo, hizo un comunicado y un análisis bastante detallado de esto. Entonces hay que ser mesurado. Hay nuevas opciones terapéuticas que se están desarrollando y que yo creo que podrían dar buenas luces y hay que esperar qué pasa con el uso de este anticuerpo cuando ya se aplica a la población, en la población real, cuando se diagnostique y se trata de una persona en mayor cantidad, porque los ensayos clínicos siempre son relativamente acotados en comparación
al universo total de gente que lo podría usar. Entonces, Correcto. yo soy optimista respecto a que deberían, en el mediano plazo, porque la ciencia no funciona generalmente al corto plazo, Mm. en el mediano plazo deberíamos tener noticias respecto a este nuevo enfoque que se está dando y nuevos beneficios que la ciencia podría entregar para el tratamiento de esta enfermedad. Perfecto. Bueno, Francisco, queremos agradecerte mucho esta conversación y contarte que el año pasado tuvimos un médico que justamente tocó dentro de todas estas enfermedades el Alzheimer y él nos dejó una frase terrible que no he podido olvidar a propósito del Alzheimer, ¿no es cierto? Que tiene que ver con lo complejo y lo triste que es levantarte en las mañanas y no reconocer a aquella persona que ha estado 40, 50 años al lado tuyo. Y por eso que quisimos poner en valor sobre la mesa este tema, conversarlo contigo desde un ángulo distinto a los médicos, Ujú. desde la investigación científica. Así que te agradecemos mucho, Francisco. Yo espero que, como dice esa vieja frase de la historieta científica, Eureka, tengamos prontamente, ¿no es cierto?, alguna solución para las nuevas generaciones que van a atender, ¿no es cierto?, cronológicamente a envejecer o que puedan aparecer esta enfermedad. Así que te agradecemos, Francisco, enormemente, no solo que hayas estado, sino que sigas investigando desde tu pulsión científica, ¿no es cierto?, para mejorarnos la calidad de vida. Y eso hay que agradecerlo. Muchas gracias a ti, Jaime, por la invitación. Espero haber aportado de alguna manera, que haya sido interesante esta conversación para la gente que lo está viendo y bueno, a tu disposición eventualmente si quieres hablar de otros temas, la difusión científica, yo lo encuentro que es muy relevante e importante, así que tenemos que estar todos disponibles para esta misión también, aparte de nuestra investigación. Así que muchas gracias. Ok, gracias, Francisco. Buen trabajo y éxito. Gracias.